decíamos, la deuda como mecanismo de dominación. En ese sentido, el origen de la crisis en los dos países es similar. ¿Qué otros puntos similares tiene? Bueno, la deuda es uno, como ya dijimos, la banca es otro, la existencia de una banca privada internacional, extranjera, que establece unos mecanismos de succión y de control de los flujos de capital nacionales. Después una política de apertura comercial, unas políticas de privatizaciones, y ahí empieza la primera diferencia, ¿verdad? En Uruguay las privatizaciones en lo fundamental no se llevaron a cabo, o se llevaron a cabo en forma muy parcial. En Argentina el proceso privatizador tuvo un éxito avasallante, éxito en el sentido de que se completó prácticamente, o sea, todas las empresas públicas fueron privatizadas. Entonces, eso ha tenido que ver, tiene que ver con el desenlace, con lo que está pasando ahora, esa diferencia. Pero volviendo a lo común, en lo común, en ambos casos se produce una acelerada, profunda y brutal salida de capitales, que se acelera hacia fines de la década de los 90, 99, 2000, 2001, que coincide con, por un lado, un proceso de una recesión en Estados Unidos. La recesión tiene que ver con el derrumbe del mercado de capitales en el año 2000, la conocido como crisis o derrumbe de las .com. Se había producido un aumento enorme del precio de las acciones en la bolsa de valores, que en los primeros meses del año 2001 empieza a derrumbarse, y todo ese fenómeno provoca en estos países una fuga acelerada de capital, unida por supuesto a un agotamiento de un crecimiento económico que se había producido en la década de los 90 y que se acelera y hace eclosión también en esos años. Entonces se produce fuga de capitales, vaciamiento de los bancos, o sea, los tenedores de depósitos empiezan a retirarlos de los bancos y los giran hacia el exterior. Desde la Argentina primero una gran parte lo giran hacia el Uruguay, pero después, con el mal manejo que hace Jorge Valle del tema del principal banco privado que había en ese momento, que era el Banco de Galicia, que era un banco argentino, pero que estaba establecido en Uruguay como un banco uruguayo, sometido a la legislación uruguaya. El Banco de Galicia tiene una crisis de liquidez, no era un banco insolvente, a diferencia del Comercial y de Montevideo, pero tiene una crisis de liquidez y Jorge Valle decide no apoyarlo. Entonces eso provoca una fuga masiva de depósito, primero de los argentinos y después de los uruguayos, y al final se produce la crisis financiera, la crisis bancaria. El Estado, hay una situación de recesión, reduce la recaudación y llega a un momento que no está en condiciones de afrontar los pagos de deuda pública, los vencimientos que se estaban produciendo tanto de capital como de interés. Hasta aquí es todo muy parecido lo que pasa en Argentina a lo que pasa en Uruguay. En Argentina hubo algunos fenómenos extra, como por ejemplo el megacanje famoso que hizo Juan Domingo Cavallo en el año 2001, que fue un desastre total, pero bueno, el sustrato, las cuestiones básicas son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Uruguay no declara el default de la deuda, o sea, Uruguay hace un juego de acuerdo con los mercados de capitales, hace un juego que consiste en pedir aquel apoyo extraordinario que el presidente Jorge Valle le pide al presidente Bush. Llegan 1.500 millones de dólares, esos 1.500 millones de dólares permiten afrontar los vencimientos que había en ese momento y el agujero que había producido la fuga masiva de depósitos de los bancos. Entonces, Uruguay queda en una situación tal como para negociar
un canje de títulos de deuda, o sea, Uruguay hace un canje en el cual entrega títulos con el mismo valor facial, con una tasa de interés superior, pero con vencimientos posteriores. O sea, no afecta el valor de los títulos, mejora los pagos de intereses, mejora para los acreedores, ¿no? No para el país, por supuesto, los pagos de intereses, pero posterga el pago de los títulos. O sea, los títulos que entrega tienen vencimientos mucho más largos que los títulos que toma en el canje. El canje lo hace, entre comillas, obligatorio, porque fue pactado con los grandes acreedores. Aquí se arma todo ese complejo de los bancos, las calificadoras de crédito, etcétera. Se pacta ese paquete y Uruguay sale de una forma, entre comillas, ordenada. ¿Por qué Uruguay puede salir de esta manera y Argentina no? Bueno, acá yo creo que hay un factor político, ¿verdad? En Argentina, ustedes saben, se habían producido las manifestaciones masivas en diciembre del año 2001, habían sido reprimidas violentamente, habían muerto decenas de personas en la calle, habían sido asesinadas por las fuerzas represivas, y esto provoca la caída del gobierno de la Rúa, que se va en el helicóptero de la Casa Rosada. Hay una sucesión de presidentes, y uno de ellos, aquel famoso Rodríguez Sá, en un momento ya ante una situación social y política del país y económica completamente inmanejable, declara el default de la deuda, o sea, dice: no vamos a pagar de ahora en adelante ni capital ni intereses de la deuda pública. Entonces eso crea el ámbito para una salida del tema de la deuda totalmente diferente al que se había producido en Uruguay. O sea, en Uruguay, ¿qué pasa? Simplemente se cambian títulos, título que tenía un valor facial de $1000 y vencía, vamos a suponer, en 6 meses, en 1 año o en 2 años. Al acreedor se le da un título y tenía un interés, por decir algo, del 7%, se le da un título con un interés mayor, vamos a suponer del 8%, y con un vencimiento al año 2020, o 2025, o 2015. Entonces, ¿qué pasa? Se desahoga la situación de deuda, pero se aumenta la deuda, no se reduce la deuda, se aumenta por los pagos de intereses, pero se sale de la urgencia de esa forma, ¿verdad? Políticamente esto fue posible porque el Frente Amplio decide apoyar al gobierno de Jorge Valle en el tema, un gobierno que estaba totalmente desacreditado y que perfectamente podría haber caído si se lo hubiera empujado. El Frente Amplio toma una decisión política de sumarse en apoyo a esa situación, a esa salida de la deuda, y esperar para tomar el poder después, tomar el gobierno, ganar las elecciones y desplazar a los partidos tradicionales. En la Argentina se da una situación completamente diferente. Termina asumiendo el gobierno Néstor Kirchner en el año 2002 y plantea una salida, pero claro, Argentina no estaba pagando, esa es la diferencia. Entonces Néstor Kirchner presenta un plan de pago, un canje de deuda, pero inamistoso con los mercados, o sea, con quitas de más del 60% del valor de la deuda y con reducciones de las tasas de interés de los bonos que estaban emitidos, que además eran altísimas, porque en la época de Menem Argentina llegó a emitir bonos a tasas inimaginables, del orden del 15%. De ahí viene la cola, o sea, los holdouts. En el canje que hizo Uruguay también hubo holdouts. Nosotros conocemos gente que tenía títulos y que no los canjeó, esperó a que se venciera, los amenazó el gobierno. Me acuerdo que en un momento el ministro de Economía dijo: bueno, miren que los que no se presenten al canje no van a cobrar o tienen riesgo de no cobrar. Pero estas personas, los holdouts que quedaron, que tengo entendido fueron muy pocos porque la aceptación fue bastante mayor al 90%, cuando se vencieron los títulos cobraron.
porque en realidad lo que había para cobrar, o sea, el monto total de los que quedaban para cobrar era manejable por las finanzas públicas, sobre todo cuando después empieza a crecer la economía, a ingresar capital, era manejable, lo pagaron y del tema no se habló más, ¿verdad? En la Argentina, cuando Néstor Kirchner hace este planteamiento de canje inamistoso con los acreedores, con esa quita tan importante, quedan como un 25% de los tenedores de títulos sin presentarse al canje. O sea, se quedan con el título de deuda que valía 100, pero que la Argentina no se lo pagaba. El 75%, estos números son aproximados, entra al canje, ¿verdad? Recibe los títulos nuevos y empieza a cobrar regularmente. ¿Qué pasó con ese 25%? Bueno, empiezan a hacer juicios por todo el mundo tratando de embargar bienes argentinos para tratar de cobrar la totalidad, o sea, el 100% de los títulos, más los intereses adeudados, que se iban sumando cifras muy importantes, porque desde enero de 2002, cuando se declaró el default, no venían cobrando nada, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los titulares de esos títulos siguen en esa situación hasta el año 2010. En el año 2010, el gobierno argentino, o sea, el canje se había efectivizado en el año 2005. Néstor Kirchner lo propuso en Dubái en el año 2003. En el 2005 se efectiviza el canje, se realiza con el resultado que ya dijimos. En el año 2010 se propone una reapertura del canje, ¿verdad? En las mismas condiciones, con las mismas quitas. Y ahí se presentan más tenedores de títulos y quedan realmente apenas un 7% de los tenedores de títulos afuera del canje, que van a ser los holdouts o también llamados buitres. Bueno, de acá surge la respuesta a Juan Carlos, ¿verdad? O sea, ¿tenemos buitres? Nosotros, Uruguay tiene buitres. Bueno, Uruguay no tiene buitres porque en realidad los que quedaron afuera del canje, yo tengo entendido que ya cobraron todos, porque esos bonos ya vencieron. Fíjense que estamos hablando de más de 10 años. Esos bonos ya vencieron, eran títulos que tenían vencimientos cortos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no queda nadie que le esté reclamando a Uruguay, porque Uruguay ya pagó todo. O sea que la respuesta, digamos, a la pregunta es esa, ¿verdad? En este momento Uruguay no tiene buitre. Ahora, me preguntaba también Oscar, antes de entrar, ¿quiénes son los titulares? O sea, si nosotros, en realidad, ¿qué es lo que se conoce como un buitre? El buitre no es otra cosa que un capitalista, puede ser una persona, puede ser una empresa, que hace un negocio particular. Es un negocio como cualquier otro. O sea, como bien decía Marx, ¿no? No tiene sentido personalizar, o sea, el capitalista individual es una personalización de capital, ¿no? Más allá de las diferencias personales que puede haber, de las múltiples personalidades individuales, en realidad el capital hace exactamente lo mismo siempre y en todo lugar, ¿no? Que es tratar de obtener la mayor ganancia posible en el menor plazo posible y con el menor riesgo posible. Entonces, dentro de eso hay gente que invierte en fábrica, gente que invierte en tierra, gente que presta dinero, gente que compra títulos de deuda de empresas, otros compran títulos de deuda soberanos, o sea, otros compran, qué sé yo, metales preciosos. Entonces todo eso, digamos, forma parte del juego normal del capitalismo. Estos buitres, que desde ese punto de vista, y es mi posición personal, son injustamente denostados, son empresas, individuos, que compran títulos de deuda a precios muy bajos y esperan que se dé una situación favorable para poder cobrarlos con una grande ganancia. O sea, es un negocio de riesgo, porque esos títulos de deuda pueden llegar a no cobrarse nunca, ¿verdad? Pero si el negocio funciona, la tasa de ganancia es extraordinariamente elevada.
¿Por qué está elevada? Porque hay algo que creo que no dijimos, está el mercado secundario de la deuda. Cuando un país entra en dificultades, como le pasó a Argentina en 2001, 2002 y los años siguientes, como le pasó a Uruguay en esa misma época, los títulos de deuda que están en el mercado ya no valen lo que dice el valor facial que valen. O sea, cuando el deudor amenaza incumplir, corre riesgo de incumplir, los que tienen esos títulos salen a venderlos, ahí hay un tema de oferta y demanda, y los compradores empiezan a pagar mucho menos que el valor facial. Entonces un título de deuda que dice el Estado uruguayo debe $1000, se empieza a vender por 900, por 800, por 700, por 500, por 300. La deuda uruguaya en aquellos años, si no recuerdo mal, llegó a cotizar en el entorno del 30 al 35%. O sea, un título de $1000 se pagaba $350, ¿verdad? Ahora, el que lo compraba asumía al mismo tiempo un riesgo elevado, porque el Uruguay estaba en una situación que podía no llegar a no pagar nunca esa deuda, pero si le salía bien la operación, como le salió bien a los que hicieron ese negocio, porque obviamente si hubo gente que vendió con una pérdida del 65%, hubo gente que lo compró, porque había un mercado, porque había gente comprando y gente vendiendo. Los que compraron esos títulos, que nadie los llamó buitres, ¿no? Imagínense, compraron a 65 y al cabo de algún tiempo vino el canje y le dieron 100. Le dieron un título por 100. Pero hicieron mejor negocio. El que se quedó con ese título por 100, esos títulos que se emitieron en el canje de Uruguay, que estaban nominados al 7%, al 8% de interés, hoy, los que todavía no vencieron, que son muchos, son los que el Estado se los compró a 138, algunos de ellos, a 130, a 128, a 125. Así que los compraron a 35, alguna gente, estoy seguro que completó el ciclo, y ahora se lo vendieron al Estado uruguayo, o sea, lo cambiaron por otro título, pero el otro título lo pueden vender al otro día a 100, ¿no? O sea que es lo mismo, se lo vendieron al Estado uruguayo a 138. Bueno, ¿son buitres? No son buitres. Y en el interín cobraron los intereses, ojo, porque tampoco es la plata que la tuvieron muerta ahí en una cuenta bancaria sin interés, no. En el interín estuvieron cobrando intereses que no eran menores, ¿verdad? Que eran importantes. Bueno, ¿qué son? ¿Buitres? No, son capitalistas, ¿tá? Que hicieron un negocio. ¿Qué pasó con los buitres en la Argentina? Bueno, los buitres en la Argentina son capitalistas también, compraron títulos de deuda. La Argentina cayeron todavía más, porque Argentina estaba efectivamente en default. O sea, Uruguay en realidad nunca estuvo en default. Uruguay amenazó, hubo una situación de mucho riesgo, pero nunca se llegó al no pago. A partir de que Rodríguez Sá dice no vamos a pagar más, hubo gente que compró títulos, no sé exactamente, pero al entorno del 10%, del 15%, ¿verdad? Después le vino el canje, y esa gente que había comprado al 10, al 15% y entró en el canje, le pagaron 35, por decir algo, ¿no? Número redondo, número grueso, le pagaron 35. Imagínense que hizo un negocio muy bueno también, ¿verdad? Ahora, los que se quedaron y empezaron los juicios, ¿no? La situación que vamos a entrar a analizar ahora, que era el motivo del programa, empezaron los juicios, corte y confección. Todos los días a las 13:30, Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532 4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21 horas 27 minutos. Hacen purificación, se
De lunes a viernes, 11:30 y los sábados a las 9 de la mañana. Tierra Libre. Y ahora martes y jueves a las 11:30 habla Enrique Viana. Programa fundado por Carlos Rezano con la dirección de Luis Córdoba. Yo lo había grabado y había puesto doctor Luis Viana y me dijeron sacarle la palabra doctor. Fieles en mantener un estilo que nos No se ve la identifica, cosa, lo este pidió él. 22 de Está bien. junio cumplimos 85 años.